Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y este es el bloque de Economía y Mercados. Bueno, hay preocupación, hay alerta, hay alarma sobre el síndrome de Guillain-Barré, un mal que está afectando ya a 151 personas, 151 casos, según ha mencionado la ministra de Salud, quien además ha asegurado que el tratamiento va a estar garantizado y sin costo para las personas que enfrenten este síndrome. Vamos a escuchar qué es lo que dijo más temprano la ministra de Salud. El Estado, el día sábado, el día 7 de enero, ya 7 de junio, prácticamente tuvimos la emergencia sanitaria con la única finalidad de poder inmediatamente en todas estas 5 regiones incrementar el aspecto administrativo y logístico para los dispositivos y medicamentos para dar el tratamiento a todas las personas gratuitamente. El tratamiento, señores, es gratuito, así sea del SIS, de salud, de fuerzas policiales, y el que no tiene seguro se le va a incluir debido a este decreto supremo. Bueno, es lo que dijo más temprano la ministra de Salud. Sin embargo, más temprano también habían denunciado que unas empresas, las clínicas, no querían atender el caso de Guillain-Barré porque, según decían, no cubría su seguro. Sin embargo, estamos con Alfredo Sobrevilla, el gerente de asociación de EPS, para que nos cuente cuál va a ser el procedimiento, cuál es el procedimiento regular en el caso de los seguros privados para atender esta emergencia, esta situación de emergencia. Le agradezco por acompañarnos, señor Sobrevilla, esta tarde. Y en principio, vamos, las clínicas, si yo tengo un seguro de salud, me deben atender si se presenta este caso que es sumamente extraño de Guillain-Barré. Muy buenas tardes, Omar. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, los diseños de seguros privados están definiendo la cobertura integral para todo tipo de pacientes, para todo tipo de emergencias, una vez que los contratos están definidos. De modo que, siendo el síndrome de Guillain-Barré una enfermedad que acarrea una atención de emergencia, esta atención de emergencia es cubierta integralmente para el diagnóstico, para el tratamiento en las clínicas asociadas. No debería, digamos, si yo he contratado un seguro de salud independiente, una EPS, y por cosas del destino, pues soy uno de los perjudicados con este síndrome, que es muy raro, ¿no? Usted me decía que es muy raro que se presente, pero si soy uno de los afectados y tengo mi seguro privado, la clínica no debería decirme que no puedo atenderme. No, tajantemente, Guillain-Barré no es una exclusión de ningún seguro en sí mismo. Y efectivamente es una enfermedad bastante infrecuente. Se presenta entre 10 y 20 personas por millón de habitantes. Ciertamente llama mucho la atención por la severidad de las afecciones que esto genera en el aparato respiratorio, que puede asociarse a una insuficiencia fatal. Es muy peligroso. Es muy peligroso, ciertamente. Es infrecuente, pero tiene una elevada severidad cuando hay compromiso respiratorio. Ahora, las clínicas privadas cuentan, digamos, con los medicamentos, con las vacunas para atender, digamos, este mal, porque entiendo que el tratamiento es costoso y es un tratamiento de varias vacunas. Sí, bueno, para el tratamiento se establece ya toda una logística para que funcione todo el sistema de atención. Así como en el sector público, también en el sector privado tiene que haber personal especializado, equipos y medicamentos. Todo esto está debidamente contemplado dentro del proceso de atención en el sector privado. Y ahora, en el sector público, digamos, estas señales de alerta que se han prendido, porque bien lo decía la ministra, ¿no? Los casos se han incrementado de manera alarmante, lo que frecuentemente hay en un año, ¿no? Correcto. Se espera, usted me decía, de 300 a 600 casos en todo el año. Sí. Pero ya vemos que esto ha incrementado. El sector público ¿cuenta, digamos, efectivamente con la fuerza, la capacidad para atender estos casos? Sí, la medida que está tomando el Ministerio es una medida de emergencia sanitaria. Es correcta en sentido de que todos debemos estar completamente alertas frente a cualquier ocurrencia y responder articuladamente sector público y también el sector privado. El sector público, hasta el día viernes nos fue comunicado, han hecho una compra
de un lote importante de medicamentos de inmunoglobulinas precisamente para el tratamiento de esta patología, de modo que se están tomando las acciones que son pertinentes para una ocurrencia de una frecuencia mayor de casos, ¿no? Entiendo, pero digamos, en este momento esos medicamentos, hasta donde tenía entendido, no se fabrican acá en Perú, sino que se tienen que importar. Se tienen que comprar, se tienen que importar. Lo digo por los tiempos, porque usted mismo dice que uno tiene que atacar esto de manera inmediata para la persona. Sí, tiene que ser muy rápido, pero ya han tomado las previsiones del caso. De hecho, vale la pena mencionar que el seguimiento de Guillain-Barré no es de hoy, ni de hace una semana, ni de hace dos. Es un proceso de seguimiento permanente durante todo el año. De modo que ante una frecuencia un poco más elevada de lo normal, ya se van tomando las acciones de prevención correspondientes. ¿Cómo una persona, digamos, puede identificar los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas y en cuánto tiempo tiene que actuar? Eso es muy importante. Una de las características que ha sido repetido y vale la pena reiterarlo es que la presentación del síndrome de Guillain-Barré en esta ocasión es atípica. Lo típico, lo frecuente es que las manifestaciones empiecen por los miembros inferiores, que hayan hormigueos, cierta debilidad al subir, bajar escaleras. Eso es lo normal que ocurre en este tipo de patologías, pero en este año la diferencia es que no se está presentando necesariamente en miembros inferiores, sino en miembros superiores. ¿Por qué esa diferencia? Porque la afección va ascendiendo, las parálisis van ascendiendo, de modo que si ya tenemos una parálisis que está en miembros superiores, el tiempo de, digamos, de ataque a nervios que comprometen el sistema respiratorio es mucho más breve. Por eso es la alarma que se está dando, para estar mucho más alertas, para atender precozmente a este tipo de pacientes. ¿Cuánto tiempo debería ser el adecuado apenas yo empiezo a sentir ese cosquilleo tanto, o sea, en la parte superior o inferior? ¿Debo ir corriendo al médico? ¿En cuánto tiempo? Sí, en realidad en este caso en particular, toda exageración no es innecesaria. Basta que una persona tenga alguna molestia. Es preferible pecar en exceso que por defecto. ¿Cuánto cuesta el tratamiento, digamos, para que la gente se haga una idea, ¿no? Porque entiendo que esas vacunas no son baratas y son 25 vacunas, si no me equivoco. Sí, una persona tiene que... en realidad sí, son aplicaciones de inmunoglobulinas y luego, dependiendo de los casos de plasmaféresis, que si no hubiese una cobertura, y eso es lo importante, la cobertura financiera, si no hubiese una cobertura financiera, tendría que haber un pago de bolsillo muy elevado. Y eso va a depender mucho de la dosis causa-efecto, de la respuesta que vaya a tener el paciente frente al tratamiento. Pero estamos hablando de algunas decenas de miles de soles, solamente por el componente del medicamento, si es que tiene que ser asumido de pago de bolsillo. Insisto, por eso es importante que un seguro, sea un seguro social, sea el seguro integral de salud, sea un seguro privado, puede encargarse de ir resolviendo esa contingencia. Es muy oneroso para una familia. Demasiado. Es lo que podría tranquilamente corresponder a una enfermedad catastrófica. Wow. Y digamos, ¿solamente es el tratamiento en base a las vacunas o hay otros gastos en que la familia incurre? Definitivamente esta es una enfermedad que empieza muy rápidamente, pero en cuanto a la intensidad de costos, pero se mantiene en el tiempo, porque después, digamos, del internamiento hay todo un proceso de rehabilitación que es bastante prolongado, ¿no? Entonces, ¿quedan secuelas? Va a depender de los casos. Hay casos en donde hay recuperación completa, pero también hay casos en donde se encuentran secuelas. Eso en realidad ya es un manejo mucho más especializado para ir, digamos, haciendo una rehabilitación precoz e ir disminuyendo la severidad de secuelas que se puedan presentar. Pero en cualquier caso, tanto en el seguro privado como en el seguro público, este proceso de rehabilitación es también asumido, digamos, por el seguro, porque a veces la rehabilitación es costosa también, ¿no? Sí, sí, sí.
Tal como lo mencionas, la protección es integral. No es solamente el diagnóstico y el tratamiento inicial, sino lo que siga después del tratamiento agudo, ¿no? Que es el tratamiento de las consecuencias, la rehabilitación de los casos. Perfecto, perfecto, señor Alfredo Sobrevilla, gerente de asociación de EPS, sobre un tema sumamente delicado como es el Guillain-Barré, ¿no? Una enfermedad que puede generar la muerte. Incluso ya se han registrado, entiendo, dos casos de muerte, 151 casos detectados con este síndrome, era lo que mencionaba más temprano la ministra de Salud, pero se están tomando todas las precauciones del caso. Hay una partida de 6.7 millones de soles que se ha destinado justamente para la compra de este medicamento, de estas vacunas, y que sean distribuidas a los diferentes hospitales del país para atender la emergencia. Con esto cerramos el bloque de Economía y Mercados.